Ok, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13. Es el primero de este módulo. Esta semana estamos iniciando con el estudio de algunas matemáticas aplicadas, particularmente a la variación en procesos sociales o a la dinámica de la población y a la economía, particularmente a la economía familiar. Es importante distinguir que no hablamos de toda la economía, que no hablamos de la economía de las empresas, que no hablamos de la macroeconomía, sino que vamos a hacer énfasis en la economía personal y que en la dinámica de la población, pues si bien esta área del conocimiento es muy extensa, únicamente vamos a tratar de identificar tres aspectos básicos de cómo podemos utilizar algunos modelos matemáticos para analizar la dinámica de la población. Así que no se espanten, es un módulo que puede ser muy fácil si leen los recursos, si leen las instrucciones, si leen la rúbrica de evaluación, si comprenden y en caso de tener dudas, si preguntan. Entonces, no hay que complicar las cosas, ¿no? Hay que tratar de identificar con claridad qué es lo que se espera que vamos a, cuáles son los conocimientos y las habilidades que vamos a desarrollar durante el módulo. A ver, déjenme nomás, parece que hay más gente aquí que quiere ingresar. Ok, así que pues antes que nada, sí me gustaría escuchar pues algunos comentarios de ustedes, ¿no? Al menos dos o tres que quieran compartir, sobre todo, pues si han tenido oportunidad de leer los recursos, si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, el temario. Eh, Recuerden que los recursos están basados en un temario que podemos ver en la sección presentación y es ahí donde podemos identificar los temas que vamos a abordar durante todas estas 4 semanas. Entonces, pues no sé, quien desee. Recuerden también que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, es cierto, pero esa puntuación adicional no únicamente se logra con asistir, hay que participar pues activamente en las diferentes dinámicas que hacemos. Tratamos de hacer algunos cuestionarios y algunos ejercicios para que ustedes puedan participar, porque recuerden que la idea es esa, que ustedes a través de estos espacios abiertos identifiquen las áreas de oportunidad que tienen. Primero lo que han logrado, ¿no? Y luego aquellas áreas de oportunidad que tienen y que a través de que identifiquen estas áreas de oportunidad puedan diseñar o puedan mejorar el proceso que ustedes llevan a cabo de su aprendizaje. Entonces, no sé, alguien que quiera compartirnos sus impresiones, qué es lo que espera del módulo, si ya ha tenido alguna duda, más bien, qué es lo que espera, ¿no? Claro que sí, Sandra, Mm, ¿Sí me escucha? Sí. fuerte y claro, Sandra. Buenas tardes, asesor y compañeros. Pues yo, apenas hoy empecé a leer los recursos, porque no había tenido tiempo y, en eso estoy apenas para empezar a hacer la actividad. Espero que no sea muy difícil como los otros 2 módulos pasados, pero creo que no, ya le medio revisé a la actividad, ya empecé a contestar algunos incisos, este, así medio que le vi, está un poco fácil, no está tan difícil como las otras. Ah, bueno, yo espero que sí. La importancia es leer los recursos. Hay muchos recursos que nos dan información importante, pero como todo, de esa información que nos dan los recursos, hay algunas partes que nos van a ser de utilidad para resolver las actividades. Entonces hay que identificar de toda la lectura que hagamos aquellas partes específicas, pero obviamente tenemos que leer todo para poder comprender mejor. Por ejemplo, ahorita uno de los recursos, por ejemplo, importantes es el de las funciones trascendentes. Si ustedes han logrado identificar, las funciones trascendentes son tres, pero solo una de ellas es la que nos va a ayudar con el análisis de la dinámica de la población. Entonces ahí es donde debemos hacer énfasis, ¿no? En esos aspectos. Conocer todo, pero identificar con claridad aquella parte del recurso que nos va a ser de utilidad. ¿Alguien más, aparte de Sandra, que quiera compartir sus impresiones? Oh,
A ver, por aquí tengo a alguien en el chat. La materia es difícil, no es difícil, Galilea. Realmente cuando nos hablan de matemáticas, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente es que es muy difícil. Y no es cierto. Aquí, si ustedes se identifican, prácticamente vamos a hacer operaciones básicas, ¿no? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Lo que sí vamos a aprender a desarrollar algunos modelos, pero hasta eso no son muy complejos, no son muy complicados. Y el más complejo que vamos a estar desarrollando es un modelo exponencial, que precisamente de eso estamos hablando en el foro de aprendiendo de esta primera semana. Entonces, inclusive tenemos recursos que nos van a ayudar con ello. Ana Karen, sí, claro. Adelante, Ana. Bueno, yo hoy he estado leyendo los recursos y la verdad eso me ayudó a comprender mucho las actividades, porque sí tenía como que mis dudas, pero sí vienen muy bien explicados. Si uno pone bien atención, se puede dar cuenta que sí, o sea, sí están bien explicados, bien detallados para poder realizar las actividades. Y la verdad no es tan difícil, porque yo ya terminé las dos actividades, nada más quería asesorarme bien de, o sea, si voy bien o no, entonces por eso me espera la sesión, pero de ahí las dos están muy, la verdad están fáciles, o sea, no están complicadas ni nada, pero sí es de tener como que encontrar bien la lógica de todos los problemas que nos plantean. Exactamente, exactamente, Ana Karen. Las actividades, recuerden que es un extracto de la realidad. Es decir, tomamos algunas partes de lo que sucede y las plasmamos en una actividad educativa. Esa es la que ustedes deben resolver. En esa actividad vamos a identificar lo que han leído eh, y lo que pueden realizar, ¿no? Si conocen lo que es una función exponencial, por ejemplo, y si pueden desarrollar un modelo exponencial, seguramente van a poder desarrollar sin ninguna complicación alguna de las actividades. Y esa es la parte que debemos identificar, ¿no? En sí, estas dos áreas del conocimiento, la dinámica de la población y la economía, son muy extensos, ¿no? Hay inclusive doctorados, maestrías. Es un campo enorme, enorme, enorme. Aquí únicamente vamos a hablar sobre los aspectos básicos, sobre los aspectos elementales. Por eso es importante que no nos compliquemos. Si ustedes buscan información sobre economía y sobre dinámica de la población en la web, pues les va a aparecer material muy complejo que probablemente no puedan comprender. Por eso es importante leer los recursos, porque los recursos que están en la plataforma están precisamente diseñados para el nivel educativo en el que nos encontramos. Sí, Ana, veo que sigues levantando tu mano, la volviste a levantar. No sé si quieres comentar algo más. Y de hecho, bueno, también lo que, bueno, vi por lo que yo realicé las actividades, también es poquito ir retomando lo del módulo 11 y módulo 12, porque viene así como que ya, o sea, sí, ahora sí que si pusiste atención en esos módulos, te puedes ayudar un poquito más para poderle entender a las actividades. Claro, claro que sí, porque recuerden que cada uno de los módulos no son aislados, tienen una secuencia, ¿no? Que va, como bien dice Ana, a lo mejor desde el primer módulo hay ciertas habilidades que vamos desarrollando, ¿no? Y que en cada uno de los módulos vamos incrementando una nueva. O sea, no es módulo que esté aislado de los otros 22 módulos, sino que todos de alguna forma nos van desarrollando ciertas habilidades y conocimientos que nos van a ayudar en el módulo en que nos encontramos. Y este módulo nos va a ayudar a obtener conocimientos y habilidades para el siguiente y para el siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, si bien vamos a hacer uso de la estadística, este no es un módulo de estadística, este es un módulo de ecuaciones, de álgebra, ¿no? La estadística ustedes la van a ver hasta el módulo número 17. Pero ahorita ya pueden empezar a darse una idea de lo que es la estadística, ¿no? O de cómo la podemos utilizar, pero no es un módulo de estadística. Aquí la vamos a utilizar como un insumo. No la vamos a elaborar, vamos a retomarla de algunas fuentes y esa información es la que nos va a ayudar a hacer un análisis con estos modelos lineales y trascendentes. Muy bien, dice Rodrigo, de acuerdo con lo que leí, vamos a analizar el crecimiento poblacional. Efectivamente,
Vamos a utilizar 3 modelos para analizar el crecimiento poblacional. Nada más, existen otros, pero nuevamente les digo, otros significa más complejos, más complicados. Aquí solo vamos a utilizar 3 modelos básicos y aplicar el conocimiento en nuestra vida personal y mejorar cómo vivimos. Efectivamente, básicamente es conocer el impacto que tiene. Ustedes saben que las ciudades crecen, naturalmente crecen, ¿no? Se da un fenómeno pues de natalidad o se da un fenómeno de migración en el que impulsa el crecimiento de algunas ciudades. Pero ese crecimiento se puede medir y es donde vamos a conocer algunos modelos para medir precisamente el crecimiento de las ciudades. Pero también ese crecimiento tiene un impacto en la salud, un impacto en la educación, un impacto en la economía o en el empleo, en las empresas también tiene un impacto y es lo que hay que identificar. Así de simple, ¿no? Pero vamos a tratar de que esa simplicidad sea bien estructurada, bien organizada. Muy bien. Recuerden, si bien es cierto que yo les recomiendo que ingresen a los espacios abiertos. Entiendo que pues en algún momento no podrán ingresar, pero la idea es que ingresen porque si por alguna razón, y participen, porque si por alguna razón obtienen una calificación que no es tan, pues un poco baja, podríamos decirle, pues estos espacios abiertos puede ayudarles en la medida que participen a mejorar su calificación final, porque recuerden que hay una puntuación adicional si participamos. La población y su crecimiento. Muy bien, vamos a analizar su crecimiento, pero también otros aspectos. La rapidez con la que crece y vamos a conocer cómo podemos proyectar el crecimiento de la población. Muy bien, entonces, a ver, vamos a iniciar espacio abierto para el aprendizaje. Este módulo que se llama variación en procesos sociales. Los procesos sociales son muchos, pero aquí vamos a enfocarnos en 2, en la economía y en la dinámica de la población. Hay que tener muy claro esto, en la economía personal y en la dinámica de la población, ¿no? Porque la matemática está presente en muchas áreas del conocimiento. En la carpintería, puede ser en la medicina, puede ser en las finanzas, puede ser en muchas áreas del conocimiento. Pero aquí vamos a hablar particularmente de 2, de la dinámica de la población y de la economía personal, el crédito, el ahorro y la inversión. Así que hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Es el módulo número 13 y mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de Prepa en Línea C. Primero, ¿cuál es el objetivo de estos espacios abiertos? Es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda que se les presente una vez que han leído los recursos, que han leído la rúbrica de evaluación, que han leído las instrucciones de las actividades, pueden plasmarlas en este espacio abierto. Y con mucho gusto las atendemos. Ese es el principal objetivo. De ahí en fuera, vamos a dar a conocer los aprendizajes esperados. Esto de los aprendizajes esperados es importante porque es la meta, son los objetivos hacia donde debemos dirigir los esfuerzos. Siempre que tenemos una actividad, tenemos objetivos y esos objetivos son los que debemos cumplir. Aquí estos aprendizajes esperados precisamente son esas metas a donde debemos llegar y que los esfuerzos y el conocimiento que tratemos de obtener los enfoquemos en esos aprendizajes esperados. Ahorita los vamos a conocer. Vamos también a tratar de realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos y vamos a reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Bueno, esto es algo que ustedes deben hacer una vez que realicen estas actividades. Ustedes leen, ustedes realizan la actividad, pero siempre hay dudas. Aquí vamos a organizar algunos cuestionarios, algunos ejercicios, de forma que si ustedes identifican algo que todavía no pueden resolver o que no pueden identificar con claridad, pues es un área de oportunidad que a lo mejor una de las estrategias sea regresar a los recursos, es decir, darle un repaso al tema precisamente en el que identifico que no todavía me queda del todo claro. Y de ahí también podemos, por ejemplo, utilizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un resumen, cualquiera de estas herramientas que nos ayudan a comprender mejor un texto.
Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo vinculando lo aprendido con la vida cotidiana. Esto es muy fácil porque las variaciones o la dinámica de la población es, ustedes quieran o no, están presentes ahí en su vida cotidiana. Ustedes, si pueden hacer un análisis de lo que era su ciudad hace 10 años y de lo que es ahora, probablemente identifiquen que algo ha ocurrido. A lo mejor hay más gente, a lo mejor hay más casas, hay más personas. Algo ocurrió que a lo mejor se incrementó la cantidad de personas que viven allá en su ciudad. O a lo mejor disminuyó, porque también puede ser, pero es decir, algo pasó. Y eso trae algunas consecuencias. Lo mismo sucede cuando hablamos del crédito, del ahorro y la inversión. Querramos o no, siempre estamos conviviendo o interactuando con estos conceptos financieros. Alguna vez habremos pedido un crédito, alguna vez hemos tenido la necesidad de ahorrar para conseguir un objetivo financiero, o reconocemos la importancia que tiene invertir para que el dinero no pierda su valor. Entonces, son aspectos que aquí vamos a tratar de identificar, ¿no? Que ustedes van a tratar de identificar cuando lean los recursos de la semana y elaboren las actividades de cada una de estas semanas. Algunas reglas de comunicación básicas. Por favor, escriban su nombre completo para que en caso de participar, pues se les asigne la puntuación adecuada, ¿no? Levanten la mano en caso de querer participar, sean claros y corteses con sus compañeros. Y por favor, algo muy importante, coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, porque muchas veces los dejan abierto y por ahí escuchamos algunas comunicaciones que únicamente deben quedar entre ustedes, ¿no? Entre ustedes y su familia. Entonces, lo ideal es que antes de ingresar, coloquen su micrófono en silencio. De hecho, les compartí un pequeño manual, un video tutorial, para que aprendamos cómo ingresar adecuadamente al Teams. También les compartí este Padlet. En caso de que ustedes no puedan asistir o por alguna razón, si bien no les va a dar la puntuación adicional, y si tienen alguna duda, en este Padlet podremos compartir cualquier duda que tengamos y que ustedes quieran que se aborde en los espacios abiertos para el aprendizaje, para que con posterioridad lo puedan revisar, ¿no? De todos modos, se los voy a compartir aquí. Ahí pueden escribir las dudas y comentarios que tengan. Además que nos queda como información para las siguientes generaciones, ¿no? Realmente, muchas veces, muchas de las dudas que ustedes puedan tener, a lo mejor las tuvieron las generaciones previas o las pueden tener las generaciones que vienen. Entonces no está de más apoyarlos de esa forma, ¿no? Con alguna duda que ustedes tengan y que también les pueda ser de utilidad a ellos una vez que se resuelva aquí en los espacios abiertos para el aprendizaje. Esta es una pequeña gráfica. Recuerden, estamos analizando la variación en procesos sociales. Si alguien me dice, ¿cuál es la diferencia entre los procesos sociales y los fenómenos naturales? Eso lo debimos ver como en el módulo 8, si no me equivoco. ¿Ver alguien por ahí que se acuerde de su módulo anterior? Ven, esta parte es importante porque hay que identificar con claridad lo que es un proceso social y cuál es la diferencia con un fenómeno natural. Los naturales es cuando hay un desastre que cambia la forma de vivir las personas. Bueno, los fenómenos naturales son aquellos que se dan por la misma naturaleza, no precisamente un desastre, ¿no? Pero aunque comúnmente los asociamos con ellos, por ejemplo, los terremotos, los huracanes, los maremotos, los tornados, estos son fenómenos naturales, porque el hombre no tiene ninguna injerencia en lo que sucede con estos fenómenos, ¿no? Es decir, nada que ver, son procesos que únicamente
son atribuidos a la naturaleza, nada más. Los sociales es cuando suceden guerras o cambio del pensamiento como el nazismo. Por ejemplo, dice Galilea, exactamente, en los procesos sociales, la diferencia es que sí interviene la mano del hombre. Sí puede hacer algo el hombre por modificar lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, en estas pasadas elecciones, dice, exactamente, las elecciones, por ejemplo, es un proceso social, porque ahí interviene la mano del hombre, la que lo organiza, los que acuden a votar, los que se postulan para un determinado cargo. Ahí es un proceso 100% que tiene que ver con el hombre. Ajá, muy bien. Entonces sí vemos la diferencia. Por eso aquí vamos a analizar dos procesos sociales. Si ustedes identifican, mencionaron ahí varios procesos sociales. Por ejemplo, las elecciones es uno de ellos. Las guerras es otro. El nazismo, por ejemplo, es otro proceso social, una forma de pensamiento. Son procesos sociales. Aquí vamos a encontrar dos, economía y población. Fíjense, son dos procesos sociales que vamos a analizar. Por ejemplo, el crecimiento demográfico. Este tiene que ver con la población. ¿Cómo crece una población? La tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es la velocidad con la que crece una población. Son dos cosas distintas, el crecimiento y la tasa de crecimiento. Hay que identificarlas con claridad. Y la proyección o predicción de la población. Y en economía también nos interesa saber qué es una tasa de interés, qué es un monto de interés, qué es un monto total, el ahorro de la inversión y el crédito. Estos conceptos son parte de estos procesos sociales. Y los podemos medir, estos conceptos los podemos medir utilizando funciones exponenciales, lineales y logarítmicas. Aquí únicamente vamos a ver dos, funciones exponenciales y lineales. ¿Y para qué quiero medir y saber esto? Para tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida. Entonces, no sé si queda claro, si tienen alguna duda referente a esto. Esto es lo que vamos a tratar de analizar, estos procesos sociales, la forma en la que interactuamos y cómo las matemáticas nos ayudan a medir estos procesos sociales. ¿Y para qué lo queremos saber? ¿Para qué es importante medir estos procesos sociales? Pues para tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, asesor. Bueno, eh, algunas recomendaciones. Recuerden que las actividades se evalúan mediante rúbrica. Cada una de las actividades tiene una rúbrica. Yo les aconsejo que revisen la rúbrica para ver lo que se toma en consideración al momento de evaluar. Los tiempos para evaluar son de 72 horas sin incluir sábados ni domingos. En el caso de las dudas que lleguen por mensajero en la plataforma y por correo, el tiempo máximo para responder a sus dudas es de 24 horas, sin incluir sábados y domingos. Procuro hacerlo antes, ¿no? Pero existe esta regla. Las correcciones únicamente aplican para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Por ejemplo, si ustedes entregan una actividad el día domingo y resulta que no la acreditaron, ya no podrán hacer nada porque ya terminó la semana en la que corresponde esa actividad. Lo ideal, si ustedes quieren tener la oportunidad de corregir su actividad, en caso de no aprobarla, pues lo ideal es que entreguen entre lunes y martes, ¿no? Para poder evaluar dentro de esas 72 horas y en caso de que ustedes no lleguen a aprobar, pues todavía tengan la oportunidad de corregir porque están dentro de la misma semana en la que corresponde la actividad. Las detectadas con plagio o esto nuevo que se le llama el uso adecuado de la información, no hay segundas entregas. Lo que se les evalúe en esos casos del uso inadecuado de la información, ahí no hay segundas entregas, se queda como está, aun cuando se encuentren dentro de la misma semana. Entonces, ahí es algo que yo espero que no cometamos
o que no se llega a esos niveles. Realmente leyendo las actividades, ¿qué es lo que se busca cuando estamos tratando de formarnos académicamente? Es leer, comprender, poder realizar y poder identificar cómo esto que estamos aprendiendo lo vemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, es un proceso simple, no es complejo, sí lleva su tiempo tratar de integrar y de identificar aquellos elementos que me son más fáciles unos que otros, pero es algo que debo desarrollar, ¿no? Y lo puedo desarrollar módulo tras módulo. Las extensiones, recuerden, son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. No es una estrategia que puedan aplicar todas las semanas. Mejor planeen con tiempo para entregar sin problema durante la semana correspondiente. Y por favor, el uso adecuado de la información evita que conozca sobre nuevos temas. Si yo no leo y en lugar de eso retomo la actividad de alguien más, me estoy perdiendo de la información que me da la plataforma. No estoy modificando lo que yo creo que es, por ejemplo, un crédito, lo que yo creo que es la dinámica de la población, porque no estoy leyendo, no estoy complementando lo que yo sé. O que aprenda sobre nuevas herramientas tecnológicas, adquiera nuevas habilidades. Esto solo se logra si realizamos la actividad nosotros mismos. Lo mismo sucede, recuerden que estamos en un modelo de aula invertida, en la que el estudiante es autónomo. Aquí ustedes son los que a través de sus tiempos, de sus capacidades, ustedes son los que dentro de la semana, cada una de las semanas, van desarrollando su actividad en el ritmo que ustedes consideren. Si es cierto, se les da algunas indicaciones o algunas sugerencias, por ejemplo, eviten entregar el día domingo, planeen con tiempo para evitar entregar ese último día en el cual pueden suceder un montón de cosas y evitar entregar nuestra actividad. Pero ustedes dentro de esa semana, ustedes son los que conforme a sus tiempos y a sus capacidades y el tiempo que les lleve comprender cada uno de los recursos, van desarrollando los conocimientos y las habilidades. Son ustedes mismos los que construyen su conocimiento y son responsables de su propia formación. El asesor virtual resuelve dudas específicas. Si ustedes tienen dudas, por favor, no duden en contactarse conmigo. Atiende las necesidades particulares de los alumnos y orienta para el logro de los aprendizajes esperados. Ok. ¿Por qué es importante realizar las actividades del aula virtual? Muchas veces, desafortunadamente, pues no sé si por el tiempo, por la falta de planeación o porque quizás siento que estos temas son tan fáciles que puedo llegar únicamente a las actividades y desarrollarlas. Y a lo mejor no me vaya tan mal, pero a lo mejor no complementé los conocimientos que tengo con los que me puede proporcionar la plataforma. Y ahí está la trampa, que a lo mejor puede realizar algunas actividades, pero esto no significa que yo haya obtenido los conocimientos necesarios. Entonces, la idea de todo lo que tenemos en la plataforma es que esto reconfigure lo que nosotros sabemos, ¿no? O que complemente lo que ya sabemos. Cuando hablamos del crédito, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben lo que es un crédito, saben qué es ir y obtener un producto e irlo pagando poco a poco. Cuando hablamos de ahorro, pues sabemos que ahorro es tratar de no gastar en algunas cosas en las que estamos gastando de más. Y cuando hablamos de inversión, pues sabemos que es tratar de adquirir algo que nos va a dejar un rendimiento, una ganancia. Eso lo sabemos, pero hay más partes que debemos comprender. Por ejemplo, en el caso del crédito, ¿cuál es la parte importante del crédito? ¿Por qué no pagamos lo mismo de un crédito al inicio que al final? En el caso del ahorro, por ejemplo, ¿cuál es la herramienta financiera que me ayuda a identificar cuánto ahorro es lo que tengo? En el caso de la inversión, por ejemplo, ¿por qué es importante invertir? ¿Qué logro al invertir mi dinero y qué herramientas tengo para poder hacerlo, ¿no? Son aspectos que hay que identificar y hay que complementar con la lectura de los recursos y el desarrollo adecuado de las actividades. Entonces, para lograr esto tenemos recursos. Vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer en lo que te digan. Si yo no leo los recursos, me quedo con el conocimiento que tengo. Es decir,
Si está mal lo que yo sé, así se va a quedar, porque no tuve la oportunidad, no me di la oportunidad de leer para poder comparar lo que sé con lo que me aparece en los recursos y de ahí ir formándome un concepto un poco más amplio de lo que es la dinámica de la población o la economía personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, evitemos ir a las actividades sin leer los recursos. Podemos usar estrategias de estudio como resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos para comprenderlos mejor. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las actividades trascendentes, las actividades trascendentes ahí se dividen en tres. Ahí podemos utilizar un cuadro sinóptico para poder extraer la información de lo que es una función trascendente y decir la función trascendente se divide en esta y en esta. Y esta se utiliza en esto, en esto y en esto. Entonces, ahí es donde podemos aplicar algunas estrategias. Y también evita que conozcamos algunos conceptos básicos como modelos matemáticos, conceptos de variación poblacional y sus consecuencias. En resumen, evitemos ir a las actividades sin leer los recursos. También tenemos las actividades formativas. Estas actividades, recuerden que en prepa en línea no hay exámenes como tal. Y los exámenes son una forma en la que podemos evaluar la comprensión de los contenidos. Aquí tengo un comentario. No se aprende igual, definitivamente no se aprende igual. Y la idea, yo entiendo que todos estamos aquí porque queremos incrementar los conocimientos, queremos desarrollar nuevas habilidades, queremos conocer otras herramientas y otras fuentes de información. Entonces hay que leer, eso tiene un costo, hay que leer, hay que practicar, hay que dedicarle tiempo a lo que estamos haciendo. Las actividades formativas, por ejemplo, se encuentran disponibles durante la semana. Una vez concluida la semana, no hay forma de aperturarlos. Es una actividad que nos ayuda a conseguir el 5% de interacción que tenemos con la plataforma. Como tal, no tiene un peso específico, pero sí participar en ellas nos ayuda a conseguir ese 5%. Y lo importante, que son de autoevaluación. Es decir, si ustedes quieren saber qué tanto han comprendido de los recursos de la semana, quieren saber qué tanto han comprendido de los recursos de la semana, respondan a las actividades formativas. Esto les va a dar un panorama para poder identificar áreas de oportunidad. Al ir respondiendo, ustedes se van a dar cuenta de que, bueno, este concepto pues, todavía no lo comprendo, no puedo responder, pero ya identificaron que ese concepto aún no está del todo comprendido. Entonces, no se evalúan y pueden presentarlo hasta 3 veces. Por alguna razón no me va bien en la primera, lo respondo en la segunda o lo respondo en una tercera vez. Esta calificación que ustedes obtengan para nada es algo que vaya a afectar su calificación final. Es algo que a ustedes les va a servir para tener el conocimiento sobre lo que han logrado o sobre lo que les falta respecto a los conceptos que estamos conociendo. Oye, las actividades emocionales, si bien las actividades socioemocionales es una parte que atiende el tutor, pues se las comento porque esto representa un porcentaje dentro de su calificación final. Así que por favor revisen el material del aula virtual, ingresen a la sesión de tutoría y respondan conforme a las indicaciones del tutor. Pero sí es importante desarrollarlas porque al final de cuentas repercute. Además, que socioemocionalmente, quien no está bien socioemocionalmente, quien tiene algún problema o algún inconveniente, pues probablemente tampoco pueda estar bien en los aspectos académicos. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Lo que se procura es una educación integral, tener una inteligencia emocional adecuada para poder también tener una inteligencia académica adecuada, o que podamos desarrollar mejor nuestras actividades porque podemos de alguna forma manejar esas sensaciones y esos sentimientos que pues como seres humanos podemos tener por alguna circunstancia. Bueno, esas son las actividades que tenemos del aula. Como ven, todas son importantes. No hay una sola que no sea importante porque cada una tiene un enfoque que podemos utilizar
para nuestro beneficio, para detectar aquellos espacios en los cuales pues, todavía no está del todo claro y para determinar también aquellas fortalezas que ya tengo. Ahora bien, les comentaba de estos aprendizajes esperados. ¿Qué vemos aquí? A ver, traté de hacerlo un poco lo más claro posible, pero a ver, ¿qué vemos aquí? Pues una cancha de fútbol, ¿no? Con Una personas cancha de muy fútbol. ¿Y qué le falta a esta cancha de fútbol? em, pues, no sé, las porterías. Las porterías. Lo bueno que las pudieron ver. Exactamente, le faltan las porterías. ¿Qué pasa? Si ustedes ya identificaron que no tiene porterías, entonces, ¿qué ocurre con los equipos? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Pues yo creo que no sabrían hacia dónde, ¿no? No sabrían hacia dónde exactamente. Pues, ¿a dónde voy? Ahora, aquí ya se los voy a quitar para que. Ahora que ya tengo las porterías, ¿qué sucede? Ya sé a dónde llegar, ¿no? Ya sé que este equipo que está aquí de este lado tiene que dirigir sus esfuerzos, las estrategias que ellos diseñen y las habilidades con las que cuenten para meter gol acá. Y lo mismo con este equipo. Tienen que dirigir los esfuerzos, adecuar la estrategia y las habilidades que tengan para meter gol acá. Es decir, la portería me da una claridad en lo que debo realizar. ¿Sí o no? Sí, Si no existen, no sé a dónde dirigirme, no sé hacia dónde ir o qué debo hacer. Eso sucede, y esta analogía, pues espero que con esto podamos entender también que los aprendizajes esperados son como esas porterías que tenemos acá en el campo del fútbol, nada más que corresponde a los aspectos académicos. Si yo sé hacia dónde tengo que dirigir los esfuerzos, pues me será más fácil saber qué es lo que tengo que hacer, cuáles conceptos son los que debo comprender, qué herramientas son las que debo de utilizar y cómo esto me puede ayudar, ¿no? Aquí en Prepa en línea tenemos estos aprendizajes esperados. Fíjense, tenemos dos unidades. La unidad número 1 que se llama variación poblacional, impacto en mi vida, que esa es la que con la que vamos a trabajar esta semana y tiene tres aprendizajes esperados. El primero es explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. ¿Qué significa esto? A ver, ¿quién lo puede entender? Explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Primero, ¿qué efectos sociales eh, pueden mencionar, por ejemplo? A ver, aquí tenemos un comentario, a ver si es a mayor población, mayores recursos. Muy bien, ahí vamos. Pues algo muy general, pero sí, podemos decir que sí. Ahora hay que identificar cuáles recursos, ¿no? Ir detallando. Muy bien, a mayor cantidad de personas, mayores recursos, pero ¿como cuáles? ¿Como cuáles? Medicinas, alimentos. Muy bien, medicinas. Ahí vamos detallando medicinas. ¿Cómo en dónde podemos encontrar medicinas? ¿O qué efecto tendría una mayor cantidad de personas en las medicinas?
¿Qué efecto tendría una mayor cantidad de personas, pongámosle enfermas, en las medicinas? Número de hospitales, si hay mayor población y pocos hospitales, serán rebasados los médicos. Por ejemplo, ¿no? Pero ya identificamos que la variación de la población, si aumenta la población, tiene un efecto social, como lo vimos en las medicinas, por ejemplo. Vamos a tratar de encontrar otros efectos sociales que tenga la variación de la población. Tenemos algunas actividades, en esas actividades tenemos un caso hipotético y es donde vamos a hacer el análisis. Recuerden bien, vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población. ¿Cuál creen que sea el objetivo de este aprendizaje esperado? Modelos matemáticos. Ahorita estamos conociendo algunos modelos matemáticos, ¿no es cierto? En los recursos, por ejemplo, si ustedes ven los recursos de esta semana, tenemos funciones lineales, trascendentes, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones, por ahí otro tipo de funciones. Pero vamos a entender en esta parte cómo estos modelos nos ayudan a entender cómo varía la población. Vamos a hablar únicamente de tres, dos lineales y uno exponencial, pero vamos a tratar de desarrollarlos. ¿Ok? Y por último, llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, lo primero hay que identificar qué es una tasa de crecimiento y de ahí identificar por qué es importante saber las tasas de crecimiento de la población. ¿A qué conclusiones podemos llegar cuando conocemos las diferentes tasas de crecimiento que tienen algunas ciudades? Es decir, ¿qué implicaciones tiene la rapidez con la que crece una población? ¿Ok? Ahí parecen tres aprendizajes esperados, se ven muy sencillos, pero detrás de esto hay que aprender a utilizar, por ejemplo, una hoja de cálculo. Para poder desarrollar los modelos matemáticos es necesario, pues, utilizar de preferencia una hoja de cálculo, porque ahí es donde puedo dejar evidencia de lo que estoy realizando. Para poder explicar los efectos sociales, pues es necesario que yo por lo menos lea de lo que está sucediendo en mi ciudad, o que yo haga un análisis de lo que sucede en el caso de las actividades, qué es lo que pasa en el caso de las actividades con lo que está sucediendo y a qué conclusiones o qué efectos sociales pueden producirse conforme a lo que yo vaya identificando en las actividades. Y aquí lo mismo, ¿qué pasa cuando una ciudad crece demasiado rápido? Todo esto es lo que ustedes van a tratar de demostrar en las actividades en las que se encuentran. En algunos casos uno, en algunos casos dos, pero ahí es donde se encuentra. Por eso es importante leer la rúbrica de evaluación. Y esta la vamos a hablar posteriormente. No sé si hay alguna duda referente a los aprendizajes esperados. Ahora quiero que veamos, la pueden compartir ahí sin problema en el chat. Si alguien desea hablar, pues también lo puede hacer. ¿Saber cómo afecta el incremento exponencial de la población? Efectivamente, Galilea. Bueno, quiero que vean cómo se da este proceso social de la dinámica de la población. Este es un video pues, que me gusta colocar porque, a ver,
Ok, acá está. Ok, vamos a ver. Esto es Playa del Carmen. Fíjense. Sí podemos ver el video, ¿verdad? Sí. Ok, a lo Sí, que sí, yo sí se ve. quiero que vean es cómo se da este proceso de la dinámica de la población. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es la dinámica? La dinámica es los movimientos que va teniendo una población, ¿no? En este caso, Playa del Carmen, fíjense, en 1985 era de este tamaño. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí lo vemos, ¿verdad? Así, pequeñito. Apenas algunas estructuras por ahí, ¿no? Y fíjense cómo es en el 2017. Todo esto ya es Playa del Carmen. Vamos a colocar el video para que veamos cuál fue esa dinámica que tuvo Playa del Carmen. Vean cómo va creciendo. Y hoy, eso es 2017, hoy ya debe estar mucho más grande. En 1980 eran 1,500 habitantes y en el 2015 llegaron a ser 200,000 habitantes. Fíjense cómo pasamos de 1,500 a 200,000 habitantes. ¿Qué tal? ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes consideran que esto tiene un impacto? Sí. ¿En dónde? Pues en su población, ¿no? O sea, porque con el paso de los años aumentó. A ver, nada más por ahí tienen alguien abierto su micrófono. Ok. Galilea. A ver, ahorita regresamos. Sí, Galilea. A ver, ¿quién está hablando? Es que no identifico. Ok. Aquí dice, por ejemplo, muy bien, Galilea, no te preocupes, puedes escribir también en el chat. Dice Rodrigo Morales, en la naturaleza, pues probablemente, pero ¿cómo? ¿Qué impacto tiene en la naturaleza este crecimiento? Esa es la parte importante. Recuerden que hay que vincular, porque en los procesos sociales, un impacto, por ejemplo, en la naturaleza puede provenir de otros sucesos, entre ellos el crecimiento de la población, pero también puede provenir de algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, si algo se cae un rayo y se quema, pues la naturaleza sufre un impacto. Pero ¿qué relación tiene esto con la dinámica de la población o con el crecimiento de la población? Es importante vincular sus respuestas. Si me dicen la naturaleza, bueno, muy bien, especifiquen qué parte de la naturaleza o un ejemplo y vincúlenlo por qué la naturaleza es un efecto del crecimiento de la población. Se quitan árboles y manglares. ¿Y en su lugar qué pasa? ¿Qué sucede? Invasión de los arrecifes, vida marina. ¿Por qué? ¿Por qué se da la invasión de los arrecifes? ¿Qué pasa con la vida marina? ¿Es bueno o es malo? Esa es la parte importante. Ahora bien, esta parte del análisis que hagamos tiene que ser muy claro. Identificar una causa, pero también vincularlo con el crecimiento de la población. Les digo que en estos temas
una causa puede tener muchas consecuencias y una consecuencia puede provenir de diferentes causas. Por eso es importante hacer con claridad, vincular con claridad por qué el crecimiento de la población tiene esta consecuencia. Ahí es donde hay que argumentar, esa es la parte importante que les va a ayudar a obtener un mejor nivel en los aprendizajes esperados. Ahora bien, ustedes vieron cómo esto se iba dando, esta dinámica de la población. ¿Qué tan rápido creció Playa del Carmen? ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué tan rápido creció Playa del Carmen? No tengan miedo a responder, ¿eh? Estamos precisamente para eso. Aquí no hay respuestas buenas y malas, al contrario, las vamos tratando de orientar. Dice Rodrigo Morales, no se puede decir porque hace falta datos para hacer la comparación. Muy bien, hace falta datos. ¿Y cómo lo podemos medir? ¿Qué tenemos que usar para saber cuánto creció la población de Playa del Carmen, por ejemplo? ¿O con qué rapidez creció? ¿Qué tendríamos que utilizar? Con los censos que hace el INEGI. Los censos son un insumo, pero si ustedes se dan cuenta, en los recursos no hay nada que hable sobre censos. Habla sobre modelos y sobre funciones, pero no habla sobre censos porque los censos son un insumo. Una vez que tenemos el insumo, podemos hacer un análisis. Esta parte del análisis es la que nos interesa. Una fórmula, muy bien, Galilea, necesitamos una fórmula. ¿Y cuál es esta fórmula? Esa es la que van a identificar. Identifiquen dentro de los recursos cuál es la fórmula que vamos a utilizar para hacer la proyección, para saber la velocidad con la que crece Playa del Carmen. ¿Y qué les parece si en la siguiente sesión hacemos un ejercicio? Ahorita la idea, lo que yo quería es que ustedes vean que este proceso se da. La dinámica de la población, ustedes quieran o no, se da y tiene un impacto. Si ustedes analizan lo que pasó en Playa del Carmen, ustedes identificarán que tuvo un impacto en las playas, como alguien dice, en la naturaleza, en la construcción de caminos, en la construcción de viviendas, en los hospitales, en lo educativo. Tiene muchas consecuencias. Hay que identificar con claridad una y vincularlo. ¿Por qué esta consecuencia se da por la dinámica de la población? Esa es la parte importante. Pero yo quiero que vean que sí se da. Y probablemente un ejemplo como este ustedes lo puedan tener en su ciudad. Yo les recomiendo que lean un poquito sobre los sucesos que se están dando en su ciudad para que puedan ampliar la información que tiene sobre el impacto que tiene la población en su ciudad. Ustedes lo pueden identificar claramente si hacen un análisis de lo que está ocurriendo a su alrededor o cómo se ha transformado su ciudad en los últimos 10 años, por ejemplo. Una función exponencial, ¿para qué? Para determinar qué, Bianca. Es cierto, vamos a ver una función exponencial en el análisis de la población. ¿Pero para qué? Creo que la pregunta que les hice era, ¿podemos determinar la rapidez con la que creció Playa del Carmen? La rapidez. Identifiquen el modelo y pues nos vemos aquí. Por ahí vamos bien. Ya identificamos una función exponencial que nos va a ayudar a hacer un análisis. Ahora hay que identificar del análisis qué información nos va a dar esa función exponencial. Son 3 modelos que vamos a utilizar para obtener información acerca del crecimiento que tuvo Playa del Carmen. Otra cosa que les voy a
recomendar mucho, aquellos que llegaron fuera de tiempo ya no van a poder ser acreedores a la puntuación adicional y los que no han participado, ¿no? Entonces les encargo pues que las sesiones lleguen pues con puntualidad. Si quieren obtener la puntuación adicional, participar también. Bueno, dudas hasta el momento. Pues no, asesor, creo que no. Muy bien, identificamos que este proceso de la dinámica de la población se da. Vimos cómo Playa del Carmen pasó de ser algo pequeño a ser algo enorme. Identificamos que esto tiene un impacto en diferentes, tiene un efecto social en las diferentes estructuras. Muy bien, esto es importante. Ahora, en la siguiente sesión vamos a ver cómo lo vamos a analizar. Vamos a hacer un ejemplo nada más. Y ya lo demás, yo les invito a que lean los recursos para que ahí encuentren la información. Bueno, ¿ninguna duda hasta el momento? No se preocupen, los que no lleguen puntual, yo les agradezco que estén presentes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos resolver. Muy bien, entonces vamos a dejarlo aquí. Nos vemos el día viernes a la misma hora. Recuerden que hay en curso una encuesta para que ustedes elijan el horario en el que quieren que sean los espacios abiertos, pues en el que la mayoría pueda ingresar y programamos conforme a lo que diga la mayoría. Sandra, veo que tienes levantada tu mano. Sí, asesor. Entonces, mi duda sería, por ejemplo, para que cuenten las participaciones o nos ponga nuestra asistencia, pues tenemos que participar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿usted cómo lo va a tomar en cuenta? Por eso, ¿cómo se va a dar cuenta que no hemos participado? O sea, que al momento de participar, ¿usted lo anota o cómo? Claro, por eso queda grabada la sesión y además Ah, aquí están los nombres, por eso les pido que ingresen con el nombre. ok. Esa es una. Y la otra, entonces, para el viernes, la sesión otra vez va a ser a las 4. Va a ser, bueno, sí, a las 4. Aquí son las 5 en Quintana Roo, pero creo que en el resto del país es las 4. Sí. ¿Y a esa hora va a ser las demás semanas? Ahí es lo que les comento. Respondan a la encuesta que está en la sección presentación para elegir el horario que más adecue y lo vamos a programar en el horario que la mayoría elija. Ok, muchas gracias. Estos los puse porque pues todavía no tenemos de alguna forma información sobre qué es lo que quiere la mayoría, ¿no? Pero ya con la encuesta ya podemos identificar más o menos aquellos horarios en los que la mayoría pueda acceder y programar para que, pues, de preferencia, los que respondieron a la encuesta tengan oportunidad de acceder. Sí, muchas gracias, asesor. Es todo. Sí, sí, no hay problema. La gráfica, asesor. Bueno, la gráfica pide que se haga en GeoGebra, si no me equivoco, pero pueden hacerla en una hoja de cálculo. No hay problema, copien y peguen. No sé si a eso se refiere. Sí, creo que bueno, sí, ahí creo que en la actividad dice que donde tú elijas, ya sea en Ajá, una hoja de cálculo o en GeoGebra. sí, sí. A ver, para mí se viene el horario, la pura gráfica o la tabla. Pues eso conforme a lo que piden las instrucciones, porque hay quienes solicitan la tabla y la gráfica. Entonces tienen que entregar los dos, tanto la tabla como la gráfica. Entonces eso depende de lo que pidan las instrucciones. De ahí también es la importancia de que leamos con detenimiento lo que nos están solicitando para poder incluirlo. A ver, vamos a ver rapidito. Supongo que se refieren a la actividad 1.
Ajá, bueno, como les comento, por si me están escuchando mis compañeros, ahí creo que en la actividad no específica, pero pues para mí se me hace más fácil hacerla en Excel. Y sí, hice las dos, la gráfica y ¿cuál es la otra? Ajá, Ajá, y la tabla. sí, Sí. porque dice, a ver, lo voy a poner aquí rapidito. Quien ya tenga que irse, no hay ningún problema. Quien quiera ver esto, a ver, ajá, a ver. Ok, dice, es que aquí dice, vamos a usar una función exponencial, elabora una tabla. O sea, ahí no me dan oportunidad de, tengo que elaborar la tabla. Y aparte me dice, elabora una gráfica. Y sí, miren, ahí creo que sí lo dice, realiza la hoja en una hoja de cálculo o en alguna aplicación GeoGebra. O sea, ustedes ya deciden en dónde. A mí Ándale, como me hizo más fácil en Excel, pues la hice ahí. ándale, ándale. Aquí ya les da a elegir hoja de cálculo o GeoGebra, cualquiera de los dos. Yo les recomiendo que lo vayamos haciendo en una hoja de cálculo, porque esta hoja de cálculo, la idea es que aprendamos a utilizarla, ¿no? Ya sea para elaborar gráficas, para hacer algunas operaciones básicas, para desarrollar algunos modelos. La hoja de cálculo nos facilita mucho para hacer tablas gráficas y algunas operaciones. Entonces, la idea es que también aprendamos a manejar esta herramienta. Yo lo hice en Excel, lo Word. Sí, está bien, Galilea. Como imagen al archivo de Word, exactamente. Sí, ustedes elaboran su gráfica en Excel y les da la oportunidad de copiarlo y pegarlo como imagen. En este caso, ¿no? En este caso, pues no hay ningún inconveniente. Ya la siguiente clase, bueno, en la siguiente sesión, ya les voy a explicar un poquito de cómo utilizar Excel para hacer algunas operaciones básicas y dejar evidencia, porque muchas de las actividades solicitan procedimientos y hay que dejar el procedimiento, no únicamente colocar los resultados. Bueno, entonces, excelente tarde, nos vemos el día viernes. Muchas gracias, asesor. A ustedes, excelente, bienvenidos también, ¿eh?